¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, noticiaspbnayarit.com, transmitiendo rueda de prensa del Partido Verde Ecologista de México, en donde se anunciará el regreso de Luis Munguía a la campaña electoral. Vamos a esperar a que el cuerpo legal y de abogados prácticamente inicie ya con esta rueda de prensa, a la que se nos ha citado en punto de las 10 de la mañana. Vamos a comenzar a escuchar. Nos encontramos en un restaurante sobre la avenida Francisco Villa. Tenemos ya en imagen al cuerpo de abogados del Partido Verde Ecologista de México y al propio presidente del Comité Directivo Municipal, a Ramón Chávez, quienes van a dar inicio ya con este encuentro con medios de comunicación. El tema esencial es el regreso de Luis Munguía. Ya enviaron un comunicado este pasado fin de semana y es un momento en el que en este momento van a hacer uso ya del micrófono para dar los detalles correspondientes para el regreso en campaña de quien es el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido Verde Ecologista de México. Iniciamos esta transmisión y los audios correspondientes aquí en Noticias PB y en noticiaspbnayarit.com. Con esta rueda de prensa y va a hacer uso de la voz Ramón Chávez, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México. Buenos días, compañeros de los medios. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Les presento con mucho gusto a quien está ahora en nuestra mesa central, en esta rueda de prensa, siendo las 10 de la mañana con 9 minutos. Nos acompaña Ramón Chávez Lara, nuestro coordinador municipal en el Partido Verde. Está también Ricardo Galván, representante legal del Consejo Distrital del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Está Hugo Robles, representante legal del Consejo Distrital ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Nos acompaña también el licenciado Alejandro García, representante legal ante la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, y el licenciado José Ángel Estrada Huizar, representante legal ante la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral. Todos ellos con la temática del recurso legal recientemente interpuesto ante los órganos electorales para restituir y a la brevedad los derechos constitucionales
de Luis a votar y a ser votado. Le doy el uso de la voz a Ricardo Galván, representante legal ante la distrital ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atender el llamado para esta rueda de prensa. Pues al día de hoy ya prácticamente tiene cerca de 4 días, 5 días más o menos, que ya fue interpuesto el JDC, es el término que se le emplea para el juicio para la defensa de los derechos políticos electorales, en este caso de Luis Ernesto Munguía. Y fue interpuesto principalmente en el IEPC como primer indicio, para que se recabe y se puntualice todo lo que haya sido aprobado en la negación de la candidatura, que lleve todos los antecedentes y posterior ya pueda ser remitido al tribunal donde ya va a ser tratado. La situación ahorita por la cual se está buscando el que haya una difusión acerca del tema es para discernir, o sea, y quitar todo ese tipo de dudas que se han estado generando acerca de que si hay un recurso, no hay un recurso, cuál es la situación. Y yo creo que todo el pueblo de Vallarta tiene derecho a saber cuál es la situación que se está llevando en este momento, qué es lo que va a pasar y en cuánto tiempo posiblemente esté de regreso ya con la candidatura, en este caso Luis. Estamos muy confiados de que sí va a tener un final positivo todo esto, a razón de que el IEPC hizo omisión en muchos de los trámites que tuvieron que haber estado revisando. Nos queda claro que se vio rebasado el trabajo de la Secretaría Ejecutiva para poder tener en tiempo y forma al 4 de abril, al minuto 1 del 4 de abril que marcaba el calendario electoral, de que iniciaba este proceso electoral, el tema de campañas. Y esa fue una de las razones, muy independiente también de la mano ahí que entró por parte del Ejecutivo Estatal, en el cual hacer presión, hay que aplicar un código que sí existe, es el 230, y habla de un tema de la prohibición de una simultaneidad. Pero en este caso, si se hubiera revisado a detalle toda la información, todas las pruebas que contenían el proyecto en este caso de Luis, pues no tendría por qué haber caído aplicado en esa sanción o haya sido motivo para haber hecho la negativa acerca de la candidatura. Cabe destacar que en este caso por parte del candidato pues, del Verde, sí existió dos registros, por decirlo así, pero el primer registro existe realmente una renuncia en tiempo y forma, y es casi un mes el que separa de distancia a la invitación que toma para tomar lugar a la candidatura por municipio por el Partido Verde Ecologista. Estamos confiados de que al fin de esta semana o a inicios de la próxima ya tengamos una resolución efectiva, ya haya una postura, se haga un buen análisis del documento que fue presentado y que a Luis se le regrese realmente su espacio que se merece, que no tenía por qué haber sido negado, y que sí confiamos en que el tribunal haga una revisión exhaustiva sobre la defensa de sus derechos políticos electorales y no se haga una omisión o más bien un atropello, que fue lo que hizo el IEPC junto con todo el Consejo General. Nos queda claro que hay alguien detrás de todo esto y que había una línea muy marcada por el hecho de cómo se estuvieron llevando las cosas a la hora de la aprobación de las candidaturas. Fue una sesión maratónica, casi de 2 días, en la cual mandaban a receso, y esos recesos era a causa de que no se contaba con los elementos suficientes para poderlos presentar en la mesa de sesión y poder hacer una aprobación
aprobación efectiva. Fue burda y muy negligente la forma en la que se negó la candidatura, y esa es la razón por la que seguimos buscando la defensa de sus derechos políticos electorales ahora en el tribunal. Estamos hablando de que aproximadamente a fines de este mes pueda regresar Luis a la campaña. No hay una fecha exacta, sería un error decir una fecha exacta porque no hay ni siquiera en la ley un término o un aproximado que indique cuánto es el tiempo que se da para la revisión, en este caso de un JDC, pero sí en experiencias anteriores sí se puede hablar que puede ser entre 7 y 12 días más o menos. No hay un plazo máximo, que no sean 7, 12 días, que sean 20, 30, la campaña dura, queda mes y medio de campaña. No, porque al final de cuentas sí se hizo alusión dentro del proyecto de que nos apoyara el mismo tribunal con dar una resolución inmediata al hecho de que para él cada día es un día muerto dentro del plazo de lo que comprende el periodo de campañas. Entonces, sí, ya estando dentro del mismo tribunal, ese tipo de JDCs sí llevan un movimiento mucho más ágil a otros casos por la situación en la que se está presentando. Ha estado inactivo Luis 7 días, más 12 días serían 20 días. Casi. ¿Qué tanto le ha afectado al partido o al propio Luis esta situación de inactividad como persona, no como partido, como persona de Luis Munguía? ¿Qué tanto le ha afectado al partido toda esta situación de una inactividad en campaña, la de Luis Munguía? No, en lo particular no ha pasado a tener una gran afectación o algo por el estilo, porque al final de cuentas, sí, Luis es la cabeza, es quien representa el proyecto, pero también tenemos muchos amigos líderes, los cuales integran la planilla y son ellos los que están saliendo a la calle a hacer este trabajo, esa labor, seguir visitando otros liderazgos, a los amigos, a la familia y seguir haciendo esa invitación. Ahorita la invitación pues es al apoyo al partido, no hay candidato, es al partido solamente. Lo desconozco, pero a razón de como conozco a Luis como es, yo creo que no se le hacía como apropiado que hubiera una situación así, y yo creo que se consensó con todos los que integran el tema de la estrategia del partido. En base a un dato que usted acaba de ofrecer, de que Luis Munguía sí se registró en un proceso interno de Movimiento Ciudadano, me gustaría, en base al dato, preguntarle al señor Ramón Chávez, que es el actual líder del Partido Verde, en vista de que no está Luis Munguía aquí, ¿por qué siempre negaron ese registro? No, realmente. Digo, usted lo acaba sí. de confirmar, ¿por qué siempre negaron ese registro? No se negó, Sí, no, nunca se negó. Pregunta directa a los medios de comunicación, a su equipo de medios, siempre lo negaron. Se procedió en tiempo y forma, pero no hay institucionalmente nunca se ha negado. Eso se registró. No se puede haber negado porque es información pública a la que ustedes tienen acceso. Nosotros como Y- información pública y se va- les preguntaba Va a ser una y cosa. siempre juraron Sí, que no si hubo un existía ese registro, ojo aquí, si hubo un registro, pero también existe una renuncia de la mano. O sea, no se cumplió tal cual ese registro. Y es lo que aparece. Todo lo que les estoy diciendo no es algo que tuviéramos oculto, es información totalmente pública. Si ustedes piden el acceso en el tribunal acerca de cómo está llevando, lo van a poder observar. La información ahí está. Sí existe un registro en primera instancia, pero también existe una renuncia a la inmediatez del registro. ¿Por qué? Porque no se dio cumplimiento cabal a las condiciones en las que había quedado tanto el Ejecutivo, en este caso con el candidato. Ya está. Okay. Buenos días. Solo para agregar al comentario, es que el registro fue un dato público. Todo el mundo sabe que el ciudadano estuvo registrado o estuvo participando, mejor dicho,
dentro de un proceso al interior del partido político MC como precandidato a la diputación, ¿verdad? Que no tiene que confundirse precisamente con su registro ante el Partido Verde, que es para otra posición, que es la de presidente municipal. Como observación, esa confusión ustedes la crearon, ¿eh? Sí, no sabré decirte en qué momento, ya que se maneja mucha información, pero revisando la información adecuadamente, sentándose, se puede advertir que, bueno, ha habido diferentes etapas. Ha habido donde el ciudadano Luis Ernesto Munguía se registró como precandidato a la diputación ante un partido, proceso que jamás se culminó. Presentó su renuncia, después pasó por otro partido que ni siquiera hubo una contienda interna, y después él sí se registra como candidato a presidente municipal por el Partido Verde. A la opinión pública, y te lo puedo decir como abogado, es que ante la opinión pública esto no hay diferencia. Lo ves participando en uno, lo ves participando en otro y lo ves participando en otro. Tú dices, pues ha de ser lo mismo, pero la participación la tiene él libre como su ciudadano, como la tienes tú, como la tengo yo. Puedo participar siempre y cuando no recaigamos, y es importante resaltar, en los supuestos de la ley, que debo decir muy claramente para que ustedes lo entiendan cuando lo transmitan, es que no ha recaído en los supuestos de la ley que prohíben o que lo restrinjan en sus derechos político-electorales. Es por ello que consideramos que el juicio va a prosperar, debe de prosperar, así está sostenido por la Suprema Corte. No hay una simultaneidad de registros, que eso es lo importante, jamás no se da la simultaneidad como tal. Y otra, el haber participado en uno y haber participado en otro, no obstante, se encuentra en el Código Electoral de Jalisco como una restricción, está superada por la Constitución y por las leyes federales, de que no se debe de aplicar a los ciudadanos. Ahí los legisladores, ya es otro rollo, deben de empezar a reformar esos códigos para que vayan en lineamiento con las leyes federales. Bueno, eso sería mi intervención. Gracias. Tengo 3 preguntas. La primera, para ayudar a que la gente comprenda cuál es el tema, me gustaría preguntarles a cualquiera de los 2 representantes cuáles son los 2 o 3 o 5 argumentos concretos que ustedes están utilizando como partido político para defender la candidatura de Luis ante las instancias pertinentes. La primera pregunta. Mira, el más... Si revisamos el proyecto que se iba a aprobar para dar la aprobación de las candidaturas en todo el estado, y tú lo revisas, ya viene una negativa expresa en el proyecto, que se envía 24 horas por parte del IFC antes de llegar a la aprobación. Ese proyecto ya marcaba la negativa a razón de que existía un registro en Movimiento Ciudadano a munícipe por parte del candidato, cosa que nunca la pudieron acreditar, cosa que no es cierto y que nunca pasó. Esa es la primera. La segunda, dijeron que nunca hubo una renuncia al partido. Hay un documento fechado, y creo que ya hubo circulación en los medios, del día 22 de febrero, cuando ese documento, en realidad, desde finales de enero, se buscaba de la manera más civilizada, creyendo que eran civilizados en el partido, se recibiera y se otorgara la renuncia. Nunca quisieron recibir la renuncia, cerraron las puertas, y lo digo con toda la seguridad porque yo fui quien presentó el oficio en Ciudad de México, y lo único que me gané es que me sacaran que se patadas, con seguridad. No lo quisieron recibir, me dijeron que la sede de Ciudad de México no contaba con el área adecuada para recibir un documento, que es casi lógico, pero esa fue la razón que dio. Entonces, ellos ahí manejan que no hubo una renuncia, existe una renuncia. De ahí hay más errores, pero son los 2 principales por los cuales nosotros buscamos
la intervención en el tribunal para poder lograr la candidatura. Okay. Y así ahí va mi segunda pregunta. En esta renuncia que presentan ante el INE está firmada por Luis Munguía. Sin embargo, tendríamos que saberlo, que las renuncias de los candidatos las presentan los partidos, que son la instancia institucional que tiene la facultad para poder negociar o para poder dialogar con una instancia, en este caso como el INE. Entonces la pregunta es, ¿el partido Movimiento Ciudadano los ayudó o no los ayudó a presentar esta renuncia? Porque yo investigando con abogados comentan que es el argumento que está utilizando el INE para no otorgarle la renuncia, que la presentó el personaje, no el partido. Sí, claro, pero lleva un proceso antes al punto que tú estás hablando. El primer proceso es quien está pretendiendo contender una posición de elección y no desea participar dentro del proceso interno del partido, debe de presentar la renuncia al partido para poder ser retirado. Sí, ese sí se llevó a cabo. ¿Cuál no se llevó a cabo? Y MC todo el tiempo hizo desconocimiento de haber recibido este documento para no promover la renuncia ante el INE. ¿A qué punto desconocieron pues el documento? Que lo llevaron a una fiscalización para darle término de que él sí concluyó todo un proceso, cosa que nunca pasó. Yo solicité al mismo IAPC que me presentaran una factura de Luis Munguía de su proceso, o que me presentaran un documento por parte del partido donde dijera que se habían recibido el documento. No lo recibieron. Yo, ante la negativa de Movimiento Ciudadano a no querer recibir la renuncia, yo lo envío por correo certificado, tal cual como lo hace ahí el SAT en su momento, para que no haya forma de que se negaran a recibir el documento. Y posterior a eso, presenté el mismo documento en la sede de Ciudad de México del INE, y también INE pasó a notificar a todas las partes involucradas y dejó bien en claro que el tema de precandidaturas es un proceso único y exclusivo de mera índole interna de los partidos, no del INE. ¿Okay? Si me permiten la tercera pregunta, y quizá será un poco infantil, pero tengo que hacerla. Son 3 personajes o 3 grupos políticos de Puerto Vallarta quienes están padeciendo las presuntas irregularidades de las instancias electorales. Ustedes como Partido Verde, el Morena, que también está sucediendo cosas, y la candidatura independiente de Jesús Rubio Balcázar, a quien también le han bloqueado. Los 3 señalan como grupos políticos al IFC. Mi pregunta sería, ¿han pensado en hacer algún tipo de unión de posibilidad política para los 3 en conjunto, pues pedir que se resuelvan sus 3 casos? ¿O es algo que políticamente no es posible? No, desconozco cuál es la situación real, porque una cosa es suponer o leer lo que aparece en medios de comunicación, pero otra cosa es ya meterte y hacer la revisión exhaustiva pues, de documentos. Yo creo que cada caso tiene su particularidad, y en este caso la de nosotros la hay, pero también tenemos los medios adecuados para poder defender de que sí se le dé la aprobación de su candidatura. ¿No harían un frente como tal político para un bloque como tal? No le veo el caso, y ni siquiera no tiene función pues. Quiero nada más comentar ahí que en base a esos atropellos que han sentido, que han vivido también otros candidatos, mucha de su gente ha venido a tocar las puertas, a crear desde la suma a un reclamo social, ¿no? Entonces es una lástima que sea por un atropello y no por que pudieron haber sido un caso natural, ¿no? Pero sí creo desde las posiciones de cada partido se están agotando hasta la última instancia, en la parte legal y jurídica, y en la parte política y social sí ha habido una suma muy fuerte de parte de otras expresiones que fueron atropelladas de acuerdo a sus perspectivas. Para los abogados, perdón, en caso de que este recurso que promueven les sea negado o no le regresen la candidatura a Luis Munguía, ¿hay alguna otra instancia o ya es la última instancia esta que están utilizando? No, claro que existen otras instancias, pero yo creo que
Miren, no tengo oportunidad de presentarlo y también no es adecuado, pero yo creo que desde que se lee el documento se ve recientemente en qué fue omiso el IEPC. Me queda claro de que traían por ahí a lo mejor alguna presión. ¿Y qué hizo IEPC? Mejor no lo apruebo, me lavo las manos y que lo resuelva otra instancia. Y a lo mejor fue lo más sano, pero caemos al punto que hace la pregunta el compañero. No nada más existe un atropello en los derechos políticos electorales de nuestro candidato, también los hay en otros candidatos. Entonces, no fue adecuado el proceso que se hizo durante la sesión. Su secretario ejecutivo se vio totalmente rebasado al hecho de ni siquiera poder contar con los medios necesarios para poder asegurar una negativa a la candidatura de nuestro candidato en este caso. Estamos hablando de 7 a 12 días y también, bueno, vamos contrarreloj, puesto que se hace la impresión de las boletas, etcétera. ¿Qué pasaría si la resolución es favorecedora? Sin embargo, pues quizá no podría aparecer en la boleta o aparecería, digamos que el suplente o solamente el partido. ¿Cómo se manejaría en este sentido? Porque justamente estamos hablando de que los tiempos, como vamos contrarreloj, pues todas las boletas se imprimen desde antes. Se tiene que resolver antes. De hecho, te marca para cualquier movimiento la ley hasta 30 días antes de la elección, para poder hacer pues una impresión certera de quienes están registrados en tiempo y forma puedan tener una contención adecuada al día de la jornada electoral. Si hay casos a lo que te refieres, y un caso yo creo que todos lo vieron fue el de Tomatlán, que prácticamente faltando unos días para la elección le aprueban la candidatura y ahí es donde se toma ya un sentido especial de cuáles van a ser las condiciones para poderle generar el voto, en este caso a quien lo estaba peleando. Ahora bien, el objetivo primordial es sí que le devuelvan la candidatura a Luis Munguía, pero además de ello han pensado en que tenga como tal el partido Movimiento Ciudadano, digamos que algún tipo de multa o sanción por no llevar a cabo los procesos adecuadamente o como refiere el proceso electoral. Gracias, me permito dar contestación. Ha sido parte del análisis, sin embargo hay que recordar un dato muy importante. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana actúa en base a una legislación, ¿sí? Por lo tanto su actuación, aunque es injusta, es en base a una ley. Lo que sucede es que la ley se necesita ya cambiar. Estamos ahorita en manos del tribunal que va a hacer la correcta aplicación del artículo 230, que es en un control difuso de la Constitución, que es un elemento, es una definición muy técnica en derecho, que es aplicar la Constitución sobre cualquier otra ley y dejar de aplicar la fracción sexta que le perjudica a nuestro candidato. Situación que el IEPC dice, bueno, yo me lavo las manos, aparece en mi código, pero claro, oye, ya tenían conocimiento de una misma, de dejarla de aplicar en el proceso anterior, la vuelven a aplicar porque sigue apareciendo. Entonces, hablar de sanciones a un partido o al propio órgano electoral por hacer uso de una norma que, aunque se encuentra ya superada por la Suprema Corte, es muy difícil. Tendríamos que valorarlo muy bien si queremos hacer alguna acción. No, nosotros lo que queremos es retomar la campaña como debe ser, restituir a nuestro candidato en el pleno goce de sus derechos político-electorales, y las cosas van a caminar bien, ¿verdad? No estamos buscando ningún tipo de vendetta ni que se les sancione al partido de enfrente, ¿verdad? Que ellos hagan lo propio, que ellos están en su derecho, son contendientes y nosotros vamos a salir muy avantes. Retomando solamente el punto para dejar bien en claro, no hay forma de que esto se prolongue porque los tiempos del Tribunal Electoral están diseñados para que se emita una resolución antes y con tiempo para que aparezcan las boletas. Entonces ahí no hay forma. De hecho, ustedes emitieron un comunicado de prensa en el sentido
sentido de que va a aparecer en la boleta. Luis Munguía es algo contundente que ustedes ya están dando por eso, ¿no? Incluso, bueno, la aparición esta semana. Sí, pero regresamos al punto nuevamente. Esa razón del sustento que nosotros tenemos dentro del JDC, que es lo que se está presentando en el tribunal. Estamos hablando que hay una aprobación en la cual fue burda, omiso y atropellante en cierto punto, a ya irnos a un tribunal en el cual si van a hacer una revisión exhaustiva, donde si una sala no resuelve, se remite a la que sigue. Si no hay una ley que pueda ayudar a resolver, pues se va a un tema de criterios. Entonces, si hay herramientas, si hay con qué defender la candidatura, y confiamos plenamente en que el tribunal sí haga su trabajo, cosa que no pudo hacer el IEPC, a razón de que no es la primera vez que aplican el 230 para desechar un tema a lo mejor que se les vuelve controversia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Doy entonces por terminada esta rueda de prensa, no sin antes comentarles que recibirán en sus correos un oficio también de otro candidato que renunció, valga la redundancia, a la candidatura por el Distrito 9 por MC, firmado al calce por él ante el órgano electoral local también, y sí le fue otorgada su baja. Les comparto esos documentos para que puedan hacer la comparativa de este ex candidato por el Distrito 9 y la ex candidatura también por la Diputación Federal, pero de Luis Munguía. Ricardo. Revisen también el asunto de ahí del Distrito 18. Hay un exalcalde, creo que de Cihuatlán, también le fue aprobada la candidatura, y en particular por los mismos integrantes del consejo, sabiendo que había un señalamiento pleno de agresión de género, y aún así la aprobaron. Eso, si lo checamos dentro de la normativa de qué te permite tener una candidatura y qué no te la permite, es mucho más grave que el hecho de haber tenido una renuncia de un partido a otro y aún así le fue negada la candidatura. Entonces, desde ahí vemos el criterio que tiene IEPC, donde los golpes o la agresión hacia el género sí es amplio, pero al hecho de estar en un partido, renunciar y aceptar la invitación de otro, ahí se vuelve muy corto pues el criterio. Entonces, échenlo a revisión. Se tocó de hecho en la sesión general, la representante del partido, Erika Ramírez, hizo alusión al tema, y todos se dieron por sordos. Entonces ahí tenemos un hecho claro acerca de cómo si había una línea bien marcada, una persecución política en este caso, y ahorita en este punto ya no es nada más contra el candidato, sino contra todo su equipo, incluyendo quienes hayan estado trabajando en alguna posición del gobierno estatal. ¿Ok? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta en relación? Les agradecemos muchísimo su asistencia, gracias también a sus audiencias y esperamos contar con su presencia próximamente. Gracias. Así termina esta rueda de prensa encabezada por Ramón Chávez, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México, y el equipo legal, en el que se habla de un periodo de 7 a 12 días para que el tribunal pues dé lo que ellos esperan, un fallo a favor de Luis Munguía y sea restituido como candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México. Mi nombre es Mauricio Lira, en Noticias PB, noticiaspbnayarit.com. Gracias, muy buenos días.